Ni en sueños tendrás lo que yo tengo, ni en sueños tendrás lo que yo tengo, gritó Santiago Mendoza, mientras señalaba despectivamente al joven mecánico que intentaba ayudarlo con su BMW descompuesto en plena avenida Reforma, hasta que 2 días después lo vio llegar a la oficina en una Ferrari 458 Italia Roja, que costaba más que toda su colección de autos. El calor sofocante de agosto en Ciudad de México hacía que el asfalto de Polanco pareciera ondular como agua cuando Santiago Mendoza, heredero de una de las fortunas inmobiliarias más grandes del país, vio salir humo del capó de su BMW Serie 7 nuevo. A los 34 años, Santiago había heredado no solo millones de pesos, sino también la arrogancia que venía con el apellido Mendoza. Sus trajes hechos a la medida en Italia, sus relojes Rolex y su actitud de superioridad eran tan conocidos en los círculos empresariales de la capital como su desprecio hacia cualquier persona que considerara inferior. Antes de continuar la historia, por favor, ayuda al canal suscribiéndote y dejando tu like. Así vamos a conseguir continuar siempre trayendo más historias como esta para ustedes. El BMW se había detenido justo frente a un pequeño taller mecánico llamado Hermanos García, en una calle lateral de la colonia Roma Norte. Santiago observó con disgusto las instalaciones modestas, las herramientas desgastadas por años de uso y el olor a aceite que impregnaba el ambiente. Para él, ese lugar representaba todo lo que despreciaba: la mediocridad, la pobreza y la falta de ambición. Desde el interior con aire acondicionado de su auto, marcó el número de su asistente para que enviara una grúa de la agencia BMW. Pero la línea estaba ocupada y su teléfono comenzó a mostrar poca batería. Fue entonces cuando apareció Miguel García, de 28 años, con las manos manchadas de grasa y un overol azul desgastado que había visto mejores días. Miguel se acercó al BMW con una sonrisa genuina y ofreció su ayuda en español, con un acento claramente chilango. Sus ojos oscuros reflejaban una inteligencia natural que Santiago no se molestó en notar, concentrado como estaba en el contraste entre su traje de $5,000 y las ropas de trabajo del joven mecánico. «Buenos días, señor. ¿Se le descompuso el carro?» «Puedo echarle un vistazo si gusta», dijo Miguel mientras se secaba las manos en un trapo limpio que llevaba en el bolsillo. Su voz era respetuosa, pero segura, la de alguien que conocía perfectamente su oficio. Santiago bajó la ventanilla apenas unos centímetros, como si el aire del exterior pudiera contaminar el lujoso interior de su vehículo. «No creo que sepas nada de estos autos», respondió con desdén. «Es un BMW Serie 7, no una combi destartalada. Mejor llama a alguien que realmente entienda de carros finos». Miguel mantuvo su sonrisa, acostumbrado a este tipo de reacciones. «Entiendo su preocupación, señor, pero puedo asegurarle que conozco muy bien los motores BMW. Si me permite revisar, tal vez pueda ayudarlo mientras llega la grúa. No le cobraré nada por el diagnóstico». La propuesta era razonable, pero Santiago veía en Miguel exactamente lo que esperaba ver. Un mecánico de barrio que se creía capaz de tocar su auto de lujo. Su respuesta fue inmediata y cortante. «Mira, chamaco, ni se te ocurra acercarte a mi carro. Seguramente ni has visto uno igual en toda tu vida. Mejor mantente en tu lugar arreglando talachas». Los otros mecánicos del taller, que habían salido al escuchar la conversación, observaban la escena con incomodidad creciente. Miguel, sin embargo, no perdió la compostura. «Como guste, señor, pero si cambia de opinión, aquí estaremos. A veces los problemas más simples tienen soluciones rápidas». Santiago se bajó del auto ajustándose la corbata de seda italiana mientras observaba el taller con evidente repugnancia. El contraste era dramático. Él,
impecablemente vestido con zapatos que costaban más que el salario mensual de cualquiera de esos mecánicos, rodeado de personas cuyas manos trabajadoras contaban historias de esfuerzo diario. Para Santiago, esa diferencia no era casualidad, sino orden natural del universo. ¿Sabes qué?, continuó Santiago elevando la voz para que todos pudieran escucharlo. Me da risa que creas que puedes ayudarme. Mira este reloj, dijo señalando su Rolex Submariner. Cuesta más que lo que tú ganas en todo un año. Mira estos zapatos, mira este traje. Tengo 3 casas, una en Polanco, otra en Las Lomas y una más en Valle de Bravo. Manejo 5 autos diferentes, todos del año, todos de lujo. Miguel escuchaba en silencio, con la dignidad de quien ha aprendido que las palabras crueles dicen más del que las pronuncia que del que las recibe. Sus compañeros de trabajo comenzaron a acercarse, no por agresividad, sino por solidaridad silenciosa con alguien que respetaban genuinamente. Pero Santiago estaba apenas comenzando. La frustración por su auto descompuesto, combinada con su desprecio natural hacia las clases trabajadoras, había encontrado un blanco perfecto. La verdad es que me molesta tu actitud, como si fuéramos iguales. Como si tuvieras derecho a dirigirte a mí de igual a igual. ¿Sabes cuál es la diferencia entre tú y yo? Que yo nací para mandar y tú para obedecer. Yo para poseer y tú para arreglar lo que los demás rompemos. El taller había caído en un silencio incómodo. Algunos clientes que esperaban sus autos observaban la escena con una mezcla de fascinación y repulsión. Miguel mantenía la vista baja, no por vergüenza, sino por una disciplina aprendida en años de lidiar con todo tipo de personas. Su padre le había enseñado que la dignidad no se perdía por las palabras de otros, sino por las propias acciones. Santiago, interpretando el silencio como victoria, decidió dar el golpe final. Se acercó más a Miguel, lo suficiente para que su voz llegara clara a todos los presentes. «Ni en sueños tendrás lo que yo tengo», gritó con una crueldad que hizo que varios de los presentes retrocedieran involuntariamente. «Ni en 1000 vidas podrías aspirar a mi nivel. Yo soy Santiago Mendoza, mi familia construyó la mitad de esta ciudad. Tú eres nadie. Un mecánico mugroso que nunca saldrá de este agujero». Las palabras cayeron como golpes físicos sobre Miguel, pero también sobre todos los que las escucharon. Había algo particularmente venenoso en la forma como Santiago había pronunciado nadie, como si Miguel fuera literalmente invisible, sin valor, prescindible. Los otros mecánicos intercambiaron miradas de indignación, pero Miguel les hizo una seña discreta para que no intervinieran. «Y para que no se te olvide quién soy», continuó Santiago sacando su teléfono y tomando una foto del taller. «Voy a asegurarme de que todo el mundo sepa qué clase de lugar es este, un taller de cuarta, donde trabajan personas de cuarta». La amenaza implícita era clara: usar su influencia para dañar el negocio por el simple placer de ejercer su poder. En ese momento, llegó la grúa que Santiago había logrado contactar finalmente. Mientras su BMW era cargado en la plataforma, él se paseaba alrededor del taller como un general inspeccionando territorio conquistado. «Espero que hayas aprendido algo hoy», le dijo a Miguel antes de subir a la cabina de la grúa. «Aprende a reconocer tu lugar en el mundo, y ese lugar no incluye dirigirte a personas como yo». Santiago se alejó sintiendo una satisfacción tóxica. Había puesto a ese mecánico en su lugar, había demostrado su superioridad y había recordado a todos los presentes las diferencias naturales entre las clases sociales. Para él había sido una lección necesaria de humildad para personas que se creían con derechos que no tenían. Pero Santiago Mendoza
No tenía idea de que en menos de 48 horas su mundo entero se tambalearía cuando descubriera quién era realmente Miguel García. 2 días después, Santiago se dirigía a las oficinas corporativas de Grupo Mendoza en Santa Fe para una junta importante con inversionistas japoneses. La empresa familiar, fundada por su abuelo en los años 50, había crecido hasta convertirse en uno de los desarrolladores inmobiliarios más grandes de México, con proyectos en todo el país y asociaciones internacionales que manejaban miles de millones de pesos. Santiago llegó temprano esa mañana, como era su costumbre, para revisar los últimos reportes financieros antes de la reunión. Su BMW había sido reparado en la agencia oficial, un proceso que había tomado 2 días y costado una fortuna, pero que él consideraba normal para un auto de su calibre. El problema había sido ridículamente simple: un sensor de temperatura defectuoso que cualquier mecánico competente podría haber identificado y reemplazado en 1 hora. Mientras revisaba documentos en su oficina del piso 40, con vista panorámica a toda la Ciudad de México, Santiago se sintió en su elemento. Rodeado de lujo, poder y la evidencia física de su éxito, el incidente del taller mecánico ya era apenas un recuerdo vagamente divertido. Para él, era simplemente otra anécdota sobre cómo había puesto en su lugar a alguien que se había atrevido a olvidar las diferencias sociales. Su asistente, Carmen, entró para informarle que los inversionistas japoneses habían llegado y estaban siendo escoltados al edificio. También llegó el ingeniero consultor que solicitó para la presentación técnica, añadió consultando su tablet. Es el especialista en estructuras sísmicas que recomendó el consorcio japonés. Dicen que es el mejor en su campo en toda Latinoamérica. Santiago asintió distraídamente, concentrado en sus notas. El proyecto que iban a presentar era ambicioso: un complejo de rascacielos residenciales en una zona sísmica que requería tecnología japonesa avanzada y expertise local en ingeniería estructural. La participación de un consultor externo había sido exigencia de los japoneses, que no confiaban completamente en las capacidades técnicas locales. ¿Cómo se llama el ingeniero?, preguntó Santiago sin levantar la vista de sus documentos. Miguel García, respondió Carmen, ingeniero civil con maestría en estructuras sísmicas por la UNAM y especialización en Tokyo Institute of Technology. Los japoneses lo conocen por su trabajo en el proyecto del nuevo aeropuerto y sus innovaciones en construcción antisísmica. El nombre le sonó familiar a Santiago, pero había muchos Miguel García en México y no le dio mayor importancia. Terminó de revisar sus notas y se dirigió hacia la sala de juntas, donde ya se encontraban los inversionistas japoneses tomando té verde y revisando planos preliminares del proyecto. Santiago entró a la sala con la confianza de quien sabe que controla completamente la situación. Los japoneses se levantaron para saludarlo con reverencias corteses, y él respondió con su mejor sonrisa empresarial. La reunión comenzó con presentaciones formales y explicaciones sobre el alcance del proyecto, los montos de inversión y los cronogramas propuestos. Ahora, dijo el director del consorcio japonés en un inglés perfecto, nos gustaría escuchar la perspectiva técnica del ingeniero consultor que hemos solicitado. Su reputación en ingeniería sísmica es excepcional y queremos asegurarnos de que este proyecto tenga los más altos estándares de seguridad. Carmen se dirigió hacia la puerta para llamar al ingeniero. Santiago se acomodó en su silla, preparándose para una presentación técnica que probablemente le aburriría, pero que era necesaria para cerrar el negocio de $500 millones. La puerta se abrió y Carmen anunció: «Señores, el ingeniero Miguel García».
Santiago levantó la vista de sus documentos para saludar al consultor y el mundo se detuvo a su alrededor. Por la puerta de la sala de juntas entraba Miguel García, el mismo joven que había humillado brutalmente 2 días antes en el taller mecánico. Pero este Miguel García era completamente diferente. Vestía un traje gris oscuro, perfectamente cortado, llevaba un portafolios de cuero fino y se movía con la confianza profesional de alguien acostumbrado a este tipo de reuniones de alto nivel. El shock inicial de Santiago fue tan intenso que casi se atragantó con el café que estaba bebiendo. Sus ojos se fijaron en Miguel con una mezcla de incredulidad y terror, mientras su mente trataba de procesar lo que estaba viendo. El mecánico mugroso, el nadie al que había llamado Cuarta, era el ingeniero más respetado en su campo, el consultor que los japoneses habían exigido específicamente para el proyecto más importante del año. Miguel, por su parte, reconoció inmediatamente a Santiago, pero su expresión no mostró sorpresa ni satisfacción. Simplemente mantuvo la compostura profesional que lo caracterizaba, se acercó a la mesa y comenzó a saludar a los inversionistas japoneses en un japonés fluido que arrancó sonrisas admiradas de los presentes. García-san, dijo el director japonés con evidente respeto, es un honor tenerlo aquí. Sus innovaciones en amortiguadores sísmicos han revolucionado la construcción de altura en zonas de riesgo. Esperamos que pueda aplicar esas tecnologías en este proyecto. Miguel respondió con humildad profesional. El honor es mío, Tanaka-san. He revisado los planos preliminares y creo que podemos implementar un sistema híbrido que combine la tecnología japonesa con las condiciones específicas del suelo mexicano. Santiago permanecía paralizado en su asiento, observando cómo Miguel desenvolvía planos técnicos, encendía su laptop y comenzaba una presentación que evidenciaba no solo conocimiento profundo, sino verdadera maestría en su campo. Las explicaciones técnicas eran tan precisas y avanzadas que Santiago, a pesar de sus años en la industria de la construcción, apenas podía seguir los conceptos más básicos. La presentación continuó durante más de 1 hora. Miguel explicó sistemas de aislamiento sísmico, análisis de respuesta dinámica y diseño de estructuras con amortiguamiento adaptativo usando terminología técnica que impresionó profundamente a los japoneses. Sus recomendaciones eran innovadoras pero prácticas, costosas pero justificadas y respaldadas por décadas de investigación en las mejores universidades del mundo. Durante toda la presentación, Santiago luchaba contra oleadas de náusea y vergüenza que lo golpeaban como martillazos. Cada palabra técnica que salía de la boca de Miguel era un recordatorio doloroso de su propia ignorancia y prejuicio. Había juzgado a este hombre por su ropa de trabajo y había asumido que su valor como persona se limitaba a reparar autos viejos, cuando en realidad estaba frente a uno de los ingenieros más brillantes del país. Los japoneses estaban fascinados con las propuestas de Miguel. Hacían preguntas técnicas complejas que él respondía con facilidad, y gradually comenzaron a tratar el proyecto no como una simple inversión, sino como una oportunidad de implementar tecnología de vanguardia. El entusiasmo en la sala era palpable, excepto por Santiago, que parecía haberse convertido en piedra. García-san, dijo uno de los ingenieros japoneses, sus credenciales son impresionantes. ¿Es cierto que rechazó ofertas de trabajo en Tokio y San Francisco para quedarse en México? Miguel sonrió con modestia. Es correcto. Recibí ofertas muy generosas de firmas en Japón y Silicon Valley, pero decidí quedarme aquí. México es mi país y creo que tenemos el talento y los recursos para desarrollar nuestras propias soluciones tecnológicas sin depender completamente del extranjero.
La respuesta impresionó aún más a los japoneses, que valoraban profundamente la lealtad y el compromiso con el país de origen. Santiago, mientras tanto, recordaba vívidamente sus palabras de 2 días antes. «Ni en sueños tendrás lo que yo tengo». La ironía era devastadora. Miguel había rechazado oportunidades que Santiago jamás podría obtener. Había elegido el servicio sobre el lucro personal y había demostrado un patriotismo genuino que contrastaba brutalmente con el egoísmo vulgar que Santiago había exhibido. La reunión continuó con discusiones sobre cronogramas, presupuestos y implementación. Miguel participaba como igual entre iguales, ofreciendo perspectivas técnicas que enriquecían cada aspecto del proyecto. Los japoneses lo consultaban constantemente, claramente considerándolo no solo un consultor, sino un socio intelectual en el desarrollo del proyecto. Santiago intentó participar en las discusiones, pero sus comentarios sonaban huecos y superficiales comparados con las contribuciones sustanciales de Miguel. Se dio cuenta, con horror creciente, de que en su propia sala de juntas, en su propio proyecto, él era el menos preparado, el que menos aportaba valor real a la conversación. Cuando la reunión formal terminó, los japoneses insistieron en continuar las discusiones técnicas con Miguel durante el almuerzo. Santiago se vio obligado a acompañarlos, observando desde los márgenes cómo el hombre al que había humillado públicamente era tratado con el respeto y la admiración que él creía merecer por derecho de nacimiento. Durante el almuerzo en el restaurante del piso 45 del edificio, Santiago escuchó fragmentos de la conversación entre Miguel y los japoneses. Hablaban de conferencias internacionales donde Miguel había presentado papers, de proyectos en otros países donde había servido como consultor, de invitaciones para enseñar en universidades prestigiosas que él había rechazado para mantenerse activo en proyectos prácticos. ¿Y sigue trabajando en aplicaciones prácticas?, preguntó uno de los japoneses. Sí, respondió Miguel. Mantengo un taller donde mi familia y yo trabajamos en proyectos de ingeniería aplicada. Creemos que es importante mantener contacto directo con la implementación física de nuestros diseños. Además, mi hermano y yo ofrecemos servicios de mecánica general para la comunidad. Consideramos que es nuestra forma de retribuir al barrio que nos vio crecer. Santiago casi se atragantó con su comida. El taller de cuarta que había despreciado era en realidad un laboratorio de ingeniería aplicada dirigido por uno de los mejores ingenieros del país. El mecánico mugroso era un profesional que había elegido mantener contacto con sus raíces comunitarias por principio, no por necesidad. Cuando finalmente los japoneses se retiraron, prometiendo una respuesta positiva en los próximos días, Santiago se quedó solo con Miguel en la sala de juntas. El silencio era ensordecedor, cargado de todo lo no dicho, de toda la humillación que Santiago había infligido y que ahora se volvía contra él como un boomerang letal. Miguel fue el primero en hablar, con la misma voz tranquila que había usado en el taller 2 días antes. Señor Mendoza, creo que debemos discutir lo que pasó el martes. Santiago quería desaparecer, volverse invisible, despertar de lo que esperaba fuera una pesadilla horrible, pero las palabras salieron de su boca antes de que pudiera detenerlas. No sabía. Quiero decir, no sabía que era ingeniero, completó Miguel sin malicia, y no tenía por qué saberlo, pero eso no justifica cómo me trató, ni cómo habló de mi familia y mi trabajo. La palabra familia golpeó a Santiago como un puño en el estómago. Recordó vagamente haber insultado no solo a Miguel, sino a todo lo que representaba, incluyendo a las personas que trabajaban con él.
Ahora sabía que esas personas eran probablemente ingenieros, técnicos especializados, profesionales que habían elegido trabajar con Miguel por respeto a su competencia. Miguel, yo, comenzó Santiago, pero las palabras se le escapaban. ¿Cómo se disculpa uno por haber exhibido la peor versión de sí mismo? ¿Cómo se explica un prejuicio tan profundo y una crueldad tan casual? Señor Mendoza, continuó Miguel, voy a ser honesto con usted. Lo que pasó el martes me lastimó. No por mí, porque he enfrentado ese tipo de actitudes toda mi vida. Me lastimó porque había otras personas presentes, incluyendo jóvenes que trabajan conmigo y que me respetan. Sus palabras los humillaron a ellos también. Santiago se dio cuenta de que había espectadores de su crueldad, testigos de su exhibición de prejuicio clasista. Jóvenes que probablemente eran estudiantes de ingeniería, aprendices, personas que miraban a Miguel como mentor. Había contaminado esa relación con su veneno, había sembrado dudas donde antes había respeto. Pero, continuó Miguel, también entiendo que usted estaba frustrado y que todos tenemos momentos en los que no somos nuestra mejor versión. La pregunta ahora es, ¿qué vamos a hacer con esta situación? La pregunta colgó en el aire como una espada de Damocles. Santiago sabía que Miguel tenía todo el poder en este momento, una palabra suya a los japoneses y el proyecto de $500 millones se esfumaría. Una llamada a otros contactos en la industria y la reputación de Santiago quedaría destruida. Miguel tenía todas las cartas y Santiago estaba completamente a su merced. Pero algo en la postura de Miguel sugería que no busca venganza. Había una calidad esperanzadora en su pregunta, como si genuinamente creyera que esta situación podía resolverse de manera constructiva. Santiago tomó una respiración profunda. Por primera vez en su vida adulta, se enfrentaba a las consecuencias reales de su arrogancia, y la única salida era una honestidad que le resultaba completamente extraña. Miguel, dijo finalmente, no tengo excusas para cómo me comporté. Fui cruel, ignorante y completamente injusto contigo. Juzgué por apariencias y fui exactamente el tipo de persona que desprecio en otros contextos. Miguel escuchó en silencio, dando a Santiago el espacio para continuar. La verdad es que nunca había reflexionado sobre cómo trato a las personas que considero diferentes. Siempre he vivido en una burbuja donde todo el mundo me trata con respeto automático por mi apellido y mi dinero. Nunca había cuestionado si merezco ese respeto. Santiago hizo una pausa, luchando contra años de condicionamiento social y familiar. Ahora me doy cuenta de que he estado confundiendo privilegio con valor personal, y tú acabas de demostrarme que el verdadero valor no tiene nada que ver con el dinero o el estatus. Miguel permaneció en silencio por un momento, evaluando la sinceridad de las palabras de Santiago. Finalmente habló. Agradezco su honestidad, señor Mendoza, y quiero que sepa que no tengo intención de usar esta situación para perjudicarlo profesionalmente. Eso no sería coherente con mis valores. Santiago sintió un alivio tan intenso que casi lo mareó. Gracias, murmuró. No merezco esa generosidad. Todos merecemos segundas oportunidades, respondió Miguel. Pero las segundas oportunidades requieren cambios reales, no solo disculpas. La frase resonó en Santiago como una campana. Miguel no se contentaría con palabras. Esperaría acciones que demostraran una transformación genuina. ¿Qué necesito hacer?, preguntó Santiago. Y por primera vez en su vida, la pregunta no era retórica, sino completamente sincera. Miguel sonrió ligeramente, la primera sonrisa genuina que Santiago había visto en su rostro. Para empezar, venga al taller el sábado. Quiero que conozca realmente a las personas que humilló.
Quiero que vea el trabajo que hacemos y entienda por qué es importante. Santiago asintió inmediatamente. Estaré ahí. Y señor Mendoza, añadió Miguel mientras recogía sus documentos, venga preparado para trabajar, con ropa que se pueda ensuciar. Esa noche, Santiago se quedó despierto hasta muy tarde, reviviendo mentalmente todo lo que había pasado. La humillación era completa, pero por primera vez no sentía resentimiento hacia quien lo había humillado. En cambio, sentía algo que no había experimentado en años, curiosidad genuina sobre cómo podía ser una mejor persona. El sábado siguiente, Santiago llegó al taller de los hermanos García usando jeans viejos y una camiseta, sintiéndose extrañamente nervioso. Había pasado la semana investigando sobre Miguel en Internet y había descubierto una carrera profesional impresionante. Papers publicados en revistas internacionales, conferencias magistrales en universidades de prestigio, consultas para proyectos gubernamentales de gran escala. También había encontrado artículos sobre el programa de becas que Miguel financiaba secretamente para estudiantes de ingeniería de escasos recursos, y sobre los proyectos de infraestructura comunitaria que había diseñado gratuitamente para barrios marginados. El hombre al que había llamado nadie estaba contribuyendo más al desarrollo del país que muchos empresarios con mayor recursos. Cuando llegó al taller, Miguel lo recibió con la misma cordialidad profesional que había mostrado en la oficina, pero ahora Santiago podía ver las instalaciones con ojos diferentes. Lo que antes había parecido un agujero, ahora revelaba signos de organización sofisticada, equipos especializados y proyectos técnicos complejos. «Bienvenido», dijo Miguel. «Quiero presentarle a mi equipo». Santiago conoció entonces a las personas que había despreciado 2 semanas antes. Carlos, el mecánico de más edad que resultó ser ingeniero mecánico retirado de Pemex. Andrea, una joven que estudiaba ingeniería automotriz en el Politécnico mientras trabajaba a tiempo parcial en el taller. Roberto, un especialista en electrónica automotriz que había trabajado en la Fórmula 1 antes de regresar a México. Cada presentación era como un golpe suave pero persistente contra los prejuicios que Santiago había cargado toda su vida. Estas personas no estaban ahí por falta de opciones, estaban ahí por elección, porque creían en el proyecto de Miguel de mantener conexión directa con aplicaciones prácticas mientras desarrollaban innovaciones teóricas. ¿Y qué hacen exactamente aquí?, preguntó Santiago, genuinamente curioso. Miguel lo guió hacia una sección del taller que Santiago no había notado antes. Había equipos de diagnóstico computarizado, herramientas de precisión y varias estaciones de trabajo donde se desarrollaban prototipos de componentes automotrices. «Desarrollamos sistemas de suspensión adaptativa para vehículos mexicanos», explicó Miguel. «Los carros que se venden aquí están diseñados para carreteras europeas o americanas. Nosotros modificamos los sistemas para que funcionen mejor en nuestras condiciones específicas: topes, baches, altitud, clima». Santiago observó los prototipos con fascinación creciente. «¿Y esto es rentable?» «Muy rentable», respondió Andrea con orgullo. «Nuestras modificaciones agregan valor real a vehículos de toda gama, desde taxis hasta autos de lujo como el suyo». La ironía no pasó desapercibida para Santiago. Su BMW probablemente funcionaría mejor con las modificaciones desarrolladas en el taller que había despreciado. «¿En qué puedo ayudar?», preguntó Santiago, y la pregunta sorprendió a todos, incluyéndolo a él mismo. Miguel le asignó tareas simples al principio: organizar herramientas, limpiar piezas, asistir con mediciones básicas. Santiago descubrió que el trabajo manual tenía una calidad meditativa que nunca había experimentado.
Sus manos, acostumbradas solo a firmar cheques y estrechar otras manos en reuniones de negocios, aprendían a sostener llaves inglesas y calibradores. Durante las siguientes semanas, Santiago se convirtió en visitante regular del taller. Llegaba los sábados temprano y se quedaba hasta tarde, aprendiendo no solo sobre mecánica, sino sobre formas completamente diferentes de entender el éxito y la realización personal. Una tarde, mientras ayudaba a Carlos con un diagnóstico complejo, Santiago se dio cuenta de que estaba genuinamente disfrutando el trabajo. No era la satisfacción superficial de cerrar un negocio o comprar algo nuevo. Era la satisfacción profunda de resolver problemas reales con sus propias manos. «Carlos», preguntó Santiago, «¿por qué dejaste Pemex para trabajar aquí?» El ingeniero retirado sonrió mientras ajustaba un sensor, porque en Pemex diseñaba sistemas para otros ingenieros. Aquí diseño sistemas para personas reales que necesitan que sus carros funcionen para llegar al trabajo, llevar a sus hijos a la escuela, construir sus vidas. La respuesta resonó profundamente en Santiago. Por primera vez, comenzó a entender la diferencia entre generar riqueza y crear valor real. El proyecto con los japoneses había sido aprobado y Miguel trabajaba como consultor principal. Santiago había insistido en que Miguel tuviera participación significativa en las ganancias del proyecto, pero Miguel había rechazado cualquier pago que considerara excesivo. «Mi tarifa es justa», había dicho. «No necesito más de lo que es justo». Esta actitud fascinaba y frustraba a Santiago en igual medida. En su mundo, la máxima era siempre conseguir el mayor precio posible. La idea de autolimitarse por principios le resultaba completamente extraña, pero profundamente atractiva. 3 meses después del encuentro inicial, Santiago había desarrollado una amistad genuina con Miguel y su equipo. Había aprendido lo suficiente sobre mecánica para mantener conversaciones técnicas básicas y, más importante, había comenzado a cuestionar fundamentos completos de cómo había vivido hasta entonces. Fue durante una tarde particularmente ocupada en el taller cuando Santiago tuvo su momento de mayor revelación. Un cliente había llegado con un problema urgente. Su auto, un Tsuru viejo pero bien mantenido, se había descompuesto y necesitaba reparación inmediata para llegar al hospital donde su esposa estaba dando a luz. Santiago observó cómo todo el equipo del taller se movilizó inmediatamente para ayudar. Miguel y Carlos diagnosticaron el problema en minutos. Andrea consiguió la pieza necesaria de un contacto que tenía en otra parte de la ciudad, y Roberto se ofreció a trabajar sin descanso para tener el auto listo en 1 hora. «¿Cuánto le van a cobrar?», preguntó Santiago a Miguel mientras observaban trabajar al equipo. «Los costos de la pieza, nada más», respondió Miguel. «Es papá primerizo, debe estar muy nervioso, no es momento para generar ganancias». Santiago había visto actos de caridad antes, eventos benéficos donde personas ricas donaban dinero para fotografías y reconocimiento social, pero nunca había presenciado generosidad tan natural, tan espontánea, tan desinteresada. No había cámaras, no había publicidad, no había nada excepto el deseo genuino de ayudar a alguien en un momento crucial. El auto quedó reparado en 45 minutos. El joven padre se ofreció a pagar más, insistiendo en que el servicio valía mucho más que el costo de la pieza, pero Miguel fue inflexible. «Vaya con su esposa», le dijo, «y felicidades por el bebé». Cuando el cliente se fue, Santiago se quedó en silencio por largo rato. Miguel notó su expresión pensativa y se acercó. «Está bien, Santiago». Era la primera vez que Miguel lo llamaba por su nombre de pila, sin formalidades, y Santiago sintió que significaba más que cualquier contrato millonario que hubiera firmado. «Estaba pensando», respondió Santiago lentamente.
Que en toda mi vida nunca he hecho algo así. Nunca he ayudado a alguien sin esperar algo a cambio. Siempre hay un ángulo, una ventaja, una foto para relaciones públicas. Miguel se sentó en un banco de trabajo al lado de Santiago. No es demasiado tarde para cambiar eso. ¿Cómo? Preguntó Santiago, y la pregunta llevaba el peso de una vida entera de condicionamiento social. Empiece pequeño, sugirió Miguel. Busque oportunidades de ayudar sin que nadie se entere, sin reconocimiento, sin deducción de impuestos, sin beneficios de ningún tipo, solo porque es lo correcto. Santiago pasó las siguientes semanas experimentando con esta idea. Comenzó pagando secretamente reparaciones de autos para personas que claramente tenían dificultades económicas. Financió becas universitarias anónimas para estudiantes de ingeniería. Estableció un fondo para emergencias médicas en el hospital público del barrio donde estaba el taller. Cada acto de generosidad anónima le producía una satisfacción que nunca había experimentado con sus éxitos empresariales. No había aplausos, no había reconocimiento, pero había algo profundamente gratificante en saber que había marcado una diferencia positiva en la vida de alguien. La transformación de Santiago no pasó desapercibida para su familia y sus empleados. En las oficinas de Grupo Mendoza, la gente notó que trataba a los empleados con más respeto, que preguntaba por sus familias, que consideraba el impacto social de los proyectos inmobiliarios más allá de la rentabilidad. Su madre, Patricia Mendoza, matriarca de la familia y mujer, acostumbrada a controlar todos los aspectos del imperio familiar, convocó a Santiago a una cena familiar para discutir los rumores preocupantes que había escuchado sobre él. «Me dicen que estás perdiendo el tiempo en un taller mecánico», dijo Patricia sin preámbulos, su voz cargada de la autoridad que había ejercido durante décadas. «Que te ven con overol, trabajando como un empleado común. ¿Qué va a pensar la gente?» Santiago, que antes habría respondido con justificaciones nerviosas o promesas de cambio, ahora se sintió extrañamente tranquilo. «Mamá, he aprendido más sobre negocios reales en ese taller que en todos mis años de MBA. ¿Negocios reales?», replicó Patricia con desdén. «Santiago, somos desarrolladores inmobiliarios, no mecánicos de barrio. Tenemos una reputación que mantener, una posición social que proteger». «¿Y si esa posición social está basada en prejuicios falsos?», respondió Santiago con una serenidad que sorprendió a su madre. «¿Y si hemos estado despreciando a personas que son más valiosas que nosotros?». La conversación escaló rápidamente. Patricia amenazó con reducir la participación de Santiago en la empresa familiar si continuaba degradándose con actividades que consideraba inapropiadas para su estatus. Santiago, por primera vez en su vida, se mantuvo firme. «Madre, si mantener nuestro estatus significa tratar a otras personas como inferiores, entonces tal vez nuestro estatus no vale la pena mantenerlo». Esa noche, Santiago llamó a Miguel para contarle sobre la confrontación familiar. Miguel lo escuchó en silencio y luego le hizo una pregunta que cambió su perspectiva sobre todo. «Santiago, ¿por qué es importante para usted lo que su familia piense de sus decisiones?» Porque son mi familia», respondió Santiago, pero inmediatamente se dio cuenta de lo débil que sonaba la respuesta. «Su familia lo va a querer independientemente de donde trabaje los sábados», observó Miguel. «Si no lo hacen, entonces tal vez el problema no es usted». La conversación continuó durante horas. Miguel le contó sobre su propia familia, sobre cómo sus padres habían trabajado múltiples empleos para pagar su educación, sobre cómo nunca lo habían presionado para que eligiera carreras respetables, sino que lo habían animado a seguir sus pasiones.
La diferencia, se explicó Miguel, es que mi familia mide el éxito por la contribución que hago al mundo, no por la impresión que causo en otros. Santiago comenzó a entender que había pasado toda su vida tratando de impresionar a personas cuya aprobación había confundido con amor genuino. Su familia lo quería como símbolo de estatus, no como persona. Miguel y su equipo lo habían aceptado como persona sin importar su estatus. 6 meses después del encuentro inicial, Santiago tomó una decisión que sorprendió a todo su círculo social. Anunció que Grupo Mendoza establecería una división de innovación tecnológica en asociación con el taller de los hermanos García y que él personalmente supervisaría el proyecto. La decisión causó revuelo en los medios empresariales. Los competidores se burlaron, los socios se preocuparon y la familia Mendoza entró en crisis. Pero Santiago había encontrado algo que todo el dinero de su familia no había podido comprarle: propósito genuino. El proyecto conjunto entre Grupo Mendoza y el Taller García se convirtió en un éxito inesperado. Las innovaciones desarrolladas por Miguel y su equipo, respaldadas por los recursos de Santiago, comenzaron a exportarse a otros países latinoamericanos. Más importante que el éxito financiero, el proyecto se convirtió en modelo de colaboración entre diferentes clases sociales. Un año después, Santiago se encontraba en una posición que nunca había imaginado. Seguía siendo rico, seguía dirigiendo una empresa exitosa, pero ahora su riqueza tenía propósito y su empresa tenía impacto social real. Había mantenido su posición económica, pero había perdido completamente su arrogancia. La relación entre Santiago y Miguel había evolucionado hasta convertirse en una amistad profunda basada en respeto mutuo y valores compartidos. Santiago había aprendido a valorar el trabajo honesto y Miguel había encontrado en Santiago a un socio que compartía su visión de usar la tecnología para beneficio social. Una tarde, mientras trabajaban juntos en el diseño de un nuevo sistema de suspensión, Miguel mencionó algo que hizo reflexionar profundamente a Santiago. ¿Sabes qué fue lo que más me molestó aquel día en el taller?, preguntó Miguel. Santiago dejó de trabajar y prestó atención completa. No fueron los insultos personales, continuó Miguel. Fue que frente a mis estudiantes, frente a jóvenes que me respetan, usted transmitió el mensaje de que el trabajo honesto no tiene valor. Eso podría haber afectado su autoestima, su motivación para estudiar, su percepción sobre su propio futuro. Santiago sintió una punzada de culpa renovada. Había estado tan concentrado en el daño que había causado a Miguel que no había considerado completamente el impacto en los testigos más jóvenes e impresionables. Por eso es tan importante lo que hemos construido juntos, añadió Miguel. No solo hemos demostrado que las personas pueden cambiar, sino que hemos creado un modelo donde diferentes clases sociales pueden colaborar como iguales. Santiago asintió, entendiendo la responsabilidad más amplia que habían asumido. Su transformación personal se había convertido en algo más grande, un ejemplo de que los prejuicios sociales podían superarse y que la colaboración genuina entre clases era posible. 2 años después del incidente inicial, Santiago recibió una invitación inesperada. La Universidad Nacional Autónoma de México lo había invitado a dar una conferencia sobre innovación social en el sector empresarial, junto con Miguel. Era la primera vez que hablaría públicamente sobre su transformación personal y profesional. Mientras preparaba su presentación, Santiago reflexionó sobre todo lo que había aprendido desde aquel día humillante en el taller mecánico. El día de la conferencia, el auditorio estaba lleno de estudiantes de ingeniería, empresarios jóvenes y profesionales de diversas áreas. Santiago comenzó su presentación con una confesión que sorprendió a la audiencia. Hace 2 años, dijo Santiago,
Era exactamente el tipo de persona que ustedes probablemente desprecian. Rico, arrogante, prejuicioso y completamente desconectado de la realidad de la mayoría de los mexicanos. Contó la historia completa, su comportamiento despreciable en el taller, su shock al descubrir quién era realmente Miguel y el proceso gradual de transformación que había seguido. No se ahorró detalles humillantes ni intentó justificar su comportamiento inicial. La lección más importante que he aprendido, continuó Santiago, es que el verdadero valor de una persona no tiene nada que ver con su cuenta bancaria o su código postal. He conocido a personas extraordinarias que trabajan con sus manos y he conocido a millonarios que no aportan nada de valor al mundo. Miguel entonces tomó la palabra para hablar sobre la importancia de mantener conexión con aplicaciones prácticas sin importar qué tan alto se llegue académica o profesionalmente. La presentación se convirtió en un diálogo entre dos perspectivas que habían aprendido a complementarse mutuamente. Durante la sesión de preguntas, un estudiante levantó la mano. Señor Mendoza, ¿qué le diría a otros empresarios ricos que tienen actitudes similares a las que usted tenía? Santiago reflexionó por un momento antes de responder. Les diría que están perdiendo oportunidades increíbles de crecimiento personal y profesional por mantener prejuicios infundados. Y les diría que el respeto genuino se gana con acciones, no se compra con dinero. Otra estudiante preguntó, ¿cómo podemos, como profesionales jóvenes, evitar desarrollar esos prejuicios a medida que crecemos en nuestras carreras? Miguel respondió, manténganse conectados con trabajo real que impacte personas reales. No importa qué tan exitosos se vuelvan, nunca pierdan contacto con las comunidades de donde vienen o con las personas que se benefician directamente de su trabajo. La conferencia fue un éxito rotundo, no solo por la asistencia, sino por el impacto que tuvo en los estudiantes presentes. Muchos se acercaron después para preguntar sobre oportunidades de colaborar con el proyecto conjunto, inspirados por el ejemplo de cooperación entre diferentes sectores sociales. Esa noche, mientras celebraban el éxito de la conferencia en un restaurante modesto cerca de la universidad, Santiago reflexionó sobre cómo había cambiado su definición de éxito. ¿Sabes qué es lo más irónico?, le dijo a Miguel. Pensé que tenía todo lo que se podía tener en la vida. Ahora me doy cuenta de que no tenía lo más importante: conexiones humanas genuinas y propósito real. Miguel sonrió. Y lo más hermoso es que no tuvo que renunciar a su posición económica para ganar esas cosas. Solo tuvo que cambiar su perspectiva sobre lo que realmente importa. Santiago asintió pensando en todos los empresarios de su círculo social que seguían viviendo en la misma burbuja de privilegio y prejuicio en la que él había estado atrapado. Algunos habían comenzado a acercarse, curiosos sobre su transformación, pero muchos otros lo veían como traidor a su clase social. A veces me pregunto, reflexionó Santiago, si no habríamos sido amigos desde el principio, si yo hubiera sido diferente aquel día. Tal vez, respondió Miguel, pero entonces no habríamos tenido la oportunidad de demostrar que las personas pueden cambiar realmente. Y esa demostración ha inspirado a muchas otras personas a cuestionar sus propios prejuicios. Santiago se dio cuenta de que Miguel tenía razón. Su humillación inicial se había convertido en el punto de partida para algo más grande que cualquiera de los dos individualmente. Habían creado un modelo de transformación personal y colaboración social que estaba inspirando a otros.
3 años después del incidente, Santiago y Miguel habían expandido su colaboración para incluir programas educativos, proyectos de infraestructura comunitaria y un fondo de inversión que financiaba startups tecnológicas dirigidas por ingenieros de comunidades de bajos recursos. Santiago había mantenido su posición en Grupo Mendoza, pero había transformado completamente la cultura corporativa de la empresa. Ahora se medía el éxito no solo por ganancias, sino por impacto social, y se valoraba la diversidad socioeconómica en todos los niveles de la organización. Su relación con su familia había sido más complicada. Su madre nunca había aceptado completamente su transformación, pero había llegado a un modus vivendi donde toleraba sus actividades mientras él mantuviera la rentabilidad de la empresa. Sus hermanos, inicialmente escépticos, habían comenzado a admirar los resultados, tanto financieros como sociales, de sus iniciativas. Una tarde, mientras Santiago trabajaba en el taller junto a un grupo de estudiantes universitarios que participaban en un programa de intercambio social, recibió una llamada inesperada. Era el CEO de una de las corporaciones más grandes de México, solicitando una reunión para discutir cómo replicar el modelo de colaboración que Santiago y Miguel habían desarrollado. «Parece que se está volviendo viral», le comentó a Miguel después de colgar. «Mejor así», respondió Miguel. «Si otras empresas adoptan este modelo, podríamos cambiar realmente la forma como funcionan las relaciones entre clases sociales en México». Santiago sonrió, recordando al hombre que había sido apenas 3 años antes. Aquel Santiago jamás habría imaginado que encontraría su mayor satisfacción profesional trabajando codo a codo con personas que antes había despreciado, o que su mayor logro empresarial sería crear oportunidades para otros en lugar de acumular riqueza para sí mismo. La transformación había sido completa, pero Santiago sabía que era un proceso continuo. Cada día tenía que elegir conscientemente tratar a todas las personas con respeto, valorar el trabajo honesto por encima del estatus social y usar sus recursos para crear oportunidades en lugar de perpetuar privilegios. El taller de los hermanos García se había convertido en símbolo de algo más grande que un negocio exitoso. Era prueba viviente de que las barreras sociales podían ser superadas, de que los prejuicios podían ser transformados en colaboración y de que las personas podían cambiar realmente cuando se enfrentaban a las consecuencias de sus acciones y elegían crecer en lugar de defenderse. Y cada vez que Santiago veía llegar a Miguel en su Ferrari roja, el auto que había causado su shock inicial, sonreía recordando las palabras que había gritado aquel día: «Ni en sueños tendrás lo que yo tengo». Ahora sabía que Miguel siempre había tenido algo mucho más valioso que todo lo que Santiago poseía: integridad, propósito y la capacidad de inspirar a otros a ser mejores versiones de sí mismos. La historia había comenzado con una humillación brutal y una revelación impactante, pero había evolucionado hasta convertirse en algo hermoso, una amistad genuina, una colaboración exitosa y un modelo de transformación personal que estaba inspirando a otros a cuestionar sus propios prejuicios y a construir puentes entre diferentes mundos sociales. Santiago Mendoza había aprendido que el verdadero lujo no era tener lo que otros no podían obtener, sino compartir lo que se tenía para que otros también pudieran prosperar. Y esa lección, nacida de su peor momento de arrogancia, se había convertido en su mayor fuente de orgullo y satisfacción.